Muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a seguir aquí con Alcanzando los Mundos Superiores, el libro, y vamos a continuar con el punto número 3, si no me equivoco, que se refería el Rab al camino de la Kabbalah. Bueno, vamos a seguir leyendo y vamos a seguir platicando de esto. Recuerden que la grabación pasada estuvimos más o menos sintetizando o queriendo dar una pista sobre qué significa ir por encima de la razón. Esta es una regla muy complicada, no solamente de entender, pero mucho más profunda y mucho más difícil de revelar en nosotros mismos. Es una regla muy importante de la Kabbalah, porque pues en la materialidad lo vemos una cosa, aprendemos por años y sabemos que es así, pero en la espiritualidad a veces las cosas o generalmente las cosas son distintas. Entonces, a pesar de que tu razón te diga que es por ahí, en la espiritualidad hay veces en que hay que saltar eso para conseguir revelar un camino alternativo de la espiritualidad o un camino real de la espiritualidad. Ya lo veremos todavía mucho más adelante esto. Bueno, sigo leyendo. Dice así, debido a que la meta del creador es beneficiar a sus creaciones, refiriéndose a nosotros, ya que todo lo demás es creado por él, por el creador, solamente con fines auxiliares. ¿Auxiliares a quién o a qué? Pues a nosotros. Esto es parte de la percepción verdadera de la realidad. Bueno, ya también lo va a tocar el Rab muy profundamente esto. Bueno, repito, debido a que la meta del creador es beneficiar a sus creaciones, refiriéndose a nosotros, entre paréntesis, ya que todo lo demás es creado por el creador, solamente con fines auxiliares. Bueno, hasta que una persona discierna lo esencial de recibir placer y dejar de ver las deficiencias en calidad, en nivel, etc. Entonces, esa persona no habrá alcanzado la meta de la creación. Pero a fin de recibir placer, que es la meta de la creación, uno debe primero embarcarse en la corrección, de su propio deseo de ser gratificado. Pero a fin de recibir placer, repito, que es la meta de la creación, uno debe primero embarcarse en la corrección de su propio deseo de ser gratificado. Así, uno debe ser complacido simplemente porque el creador lo desea. Cambio de intención, digo yo. Uno debe ser complacido simplemente porque el creador lo desea. No necesitamos preocuparnos por recibir placer, dice el Rab, puesto que tan pronto como se haga esa corrección, si esa corrección de la que hablamos todos los cabalistas y los estudiantes de Kabbalah, que vamos fuerte hacia la meta, tenemos que hacer esa corrección de la intención de nuestros deseos. Bueno, no necesitamos preocuparnos por recibir placer, puesto que tan pronto como se haga esa corrección,
sentiremos el placer de inmediato. Por lo tanto, dice el Rad, debemos concentrarnos en la tarea de corregir nuestro deseo de recibir el placer, es decir, nuestra vasija. Por lo tanto, para empezar realmente a trabajar internamente, y para trabajar internamente y para seguir trabajando a futuro internamente, debemos concentrarnos en la tarea de corregir nuestro deseo de recibir placer, nuestro deseo de autogratificarnos, nuestro deseo de autorrecompensarnos, nuestro deseo de el bienestar del ego, nuestro deseo de recibir el placer, es decir, nuestra vasija. Y eso es lo que la sabiduría de la Kabbalah nos trata de mostrar y de enseñar con todo este material que se nos va juntando. Bueno, esto, dice el Rav, se puede comparar al proceso de adquirir un departamento. No debemos preocuparnos por cómo conseguirlo. No debemos preocuparnos por cómo pagarlo y por cómo ganar el dinero que se necesita. Tan pronto se arregle el aspecto monetario, pues poseeremos el apartamento. Por lo tanto, todos los esfuerzos se deben concentrar ¿en qué? Cuando quieres el apartamento, pues en el dinero, no en el apartamento. Pues lo mismo, dice el Rab, se puede aplicar al percibir lo espiritual. Todos los esfuerzos deben ser dirigidos hacia la creación de las condiciones necesarias para recibir la luz y no en la luz misma. Cuando nos concentremos en cultivar, es decir, en hacer, en crear los pensamientos y deseos altruistas en nosotros mismos, sentiremos el placer espiritual de inmediato. El beneficio del progreso de la humanidad, pese al hecho de que ésta aparenta errar constantemente y nunca parece aprender de sus propios errores, está en el proceso de acumulación del sufrimiento, el cual toma lugar en el alma eterna, opuesta a los cuerpos temporales. Al respecto, ni un solo acto de sufrimiento se pierde. Esto conducirá eventualmente en algún ciclo de la vida en este mundo, pues te va a conducir forzosamente al reconocimiento de la necesidad de dar un giro hacia la elevación espiritual, en la búsqueda de la liberación del sufrimiento. Entonces, siempre en esta materialidad está apareciendo los deseos, está apareciendo el deseo de recibir placer y la constante del sufrimiento, porque no recibes placer. Y esa situación, al irse acumulando a través de las vidas y de los diferentes periodos de ida y venida en esta vida,
de ida y venida en esta materialidad, llegará un momento en el que se va a reconocer y se va a dar un giro a tu deseo de recibir. Sigo leyendo. Es correcto designar a los mundos espirituales superiores como antimundos en relación a nosotros, puesto que en nuestro mundo todas las leyes de la naturaleza están construidas sobre la base del egoísmo. Están construidas todo. La realidad en la que nos movemos en el deseo de recibir placer para ti mismo. Y todos los demás son un espejo tuyo. Reciben placer para ellos mismos. Todo es recibir placer para uno mismo. Entonces, puesto que en nuestro mundo todas las leyes de la naturaleza están construidas sobre la base del egoísmo, de la lucha por captar y entender, pues así se desarrolla este mundo, bajo estos conceptos, y no va a cambiar. Hagas o dejes de hacer lo que quieras. En contraste, la naturaleza de los mundos superiores es el altruismo. Es el altruismo absoluto, es decir, el esfuerzo de dar y tener fe. Los fundamentos de la naturaleza espiritual y de la material son tan diametralmente opuestos que no existe ninguna semejanza entre ellos. Deja de querer trabajar en esta realidad. Esta realidad nada más te va a auxiliar para entender que hay que ir hacia la verdadera realidad. ¿Para qué gastas cartuchos aquí? Si esto es temporal. Por consiguiente, sigo leyendo, todos nuestros intentos de imaginar lo que ocurre en el otro mundo no producirán ningún resultado. Solamente, y aquí recalco esto, solamente convirtiendo los deseos del corazón de captar en dar y cambiando los deseos del intelecto de entender por creer, contrariamente a la razón, pues empezaremos a recibir las percepciones espirituales. Creer por encima de la razón. Ambos deseos están conectados uno a otro. Aunque el deseo de captar se encuentra en el corazón y el deseo de entender se encuentra en el cerebro, y esto es así porque el fundamento de ambos es el egoísmo. La Cábala explica que el nacimiento del objeto espiritual se inicia cuando el padre lleva a la madre al exterior, entre comillas, a fin de dar a luz a un hijo. La perfección, entre comillas, desplaza a la razón de analizar los alrededores para poder recibir una razón nueva y superior.
que es independiente de cualquier deseo y por lo tanto verdaderamente objetiva. Entonces, la fe simple o la simple fe en el Creador no es suficiente. Esta fe debe existir en favor del Creador. Es decir, en vez de ser para beneficio personal del individuo, pues que sea para beneficio del Creador. El rezo, y por favor, entiendan qué significa rezo. No es sacar una oración bonita y ponerla en Facebook. Y damos gracias a Dios por permitirnos bla, 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 bla. Entiendan qué significa rezo. El rezo se considera como una forma de dirigirnos al Creador para suscitar en Él un deseo de ayudar al que busca a través de la plegaria. Lograr una sensación de reverencia y de grandiosidad del Creador, sí, pero de la correcta forma que se debe rezar, de la correcta forma que debes hacer la plegaria. Y ya lo hablaremos al futuro esto. Seguimos con el rap. Es solamente tal giro hacia Él que hace que el Creador reaccione elevando a la persona que reza hacia el mundo superior y revelándole toda su grandeza. De esta manera, uno puede recibir la fortaleza necesaria para elevarse por encima de su propia naturaleza. Solamente al recibir la luz del Creador, la cual proporciona la fortaleza suficiente para que uno supere su propia naturaleza egoísta, pues una persona aparece en ella la sensación de haber alcanzado la eternidad y la certeza. Acota el Rab. Nada puede cambiar en la persona. De hecho, no puede haber ningún regreso al egoísmo, sino al contrario. Habrá existencia eterna en el mundo espiritual. Por esta razón, tal persona percibirá el presente y el futuro como iguales, produciendo así la sensación de estar fuera del tiempo, de estar en la eternidad. Vamos a platicar ahora de esto que hemos venido diciendo, el deseo de recibir placer. ¿Qué rayos es esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo lo discernimos? Ya hemos dado algunas pistas importantísimas. Ya el Rab nos ha platicado al respecto. Vamos a ver qué más nos puede comentar. Dice así, el deseo de recibir placer. Debido a que el Creador permanece siempre en el estado de reposo absoluto, nosotros, como sus creaciones, también nos esforzamos por alcanzar el estado de reposo, a fin de lograr lo que deseamos. Entonces, Él, el Creador, ha creado dos fuerzas para nuestro desarrollo. La fuerza que nos empuja desde atrás, es decir, la característica de sentir sufrimiento, que nos da fuerza a escapar, querer escapar de un estado inaguantable en el que nos encontramos. Y la fuerza de atracción, que nos atrae mediante los placeres anticipados. Pero
Nuevamente, solamente la combinación de estas dos fuerzas, en vez de cada una de ellas por separado, la combinación de estas dos fuerzas no es hablar nada más de sufrimiento y decir, el que sufre va a cambiar la visión hacia lo espiritual. No, no es así. Es la combinación de estas dos fuerzas, la fuerza del sufrimiento y la fuerza de atracción, de placeres anticipados. Sigo leyendo, pero solamente la combinación de estas dos fuerzas, en vez de cada una de ellas por separado, nos puede hacer avanzar. Así que ten mucho cuidado cuando hablas del progreso espiritual y que necesariamente hablas de sufrimiento. Debes hablar de sufrimiento, sí, pero también debes hablar de la fuerza de atracción de los placeres. Es decir, de aquella fuerza de seguir deseando para seguir recibiendo. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia debemos quejarnos de que el Creador nos ha creado con holgazanería, deduciendo así que debido a su falla se nos hace tan difícil comenzar a avanzar. Por supuesto que no. Esta es una tontería. Al contrario, el hecho que seamos perezosos significa que no seguimos cada pequeña tentación de la vida de forma impulsiva e irreflexiva, sino que evaluamos si el objeto de la tentación vale la pena el esfuerzo requerido para conseguirlo. No intentamos escapar del sufrimiento directamente. Primero, procuramos determinar el propósito de cualquier sufrimiento que hayamos recibido. Primero que nada, procuramos determinar el propósito de cualquier sufrimiento que hayamos recibido. Y cuando tratamos primero de este asunto, créanme, hay muchísimas puertas incorrectas. Te puedes perder al abrir una puerta si es que no encuentras y determinas el propósito correcto de cualquier sufrimiento que hayamos recibido. Y ya cuando encontramos el propósito, digamos, correcto, y aprendemos cómo evitarlo en el futuro, ya que el sufrimiento nos fuerza a actuar y a movernos a lo que tratamos siempre de oponernos. Así pues, en todas las situaciones de la vida, preferiríamos usar todos nuestros egos. Sin embargo, la gente a nuestro alrededor nos impide actuar de tal manera. Las reglas de conducta social se construyen sobre el acuerdo tácito común para utilizar el egoísmo de tal manera que cause a otros el menor daño posible. Este arreglo resulta del hecho que esperamos recibir el beneficio máximo de cualquier contacto social en el que nos comprometemos. Por ejemplo, dice el Rab, el vendedor preferiría recibir dinero sin tener que separarse del objeto en venta. Por otro lado, el comprador quisiera recibir las mercancías gratuitamente.
Un empleador cualquiera sueña con trabajadores gratuitos, mientras que los trabajadores quisieran ser asalariados sin tener que trabajar. Pero hay un acuerdo tácito aquí. Así pues, nuestros deseos se pueden medir solamente de acuerdo al grado de sufrimiento resultante de la ausencia de lo deseado. Cuanto más grande es el sufrimiento por la falta de lo deseado, mayor es el deseo por ese objeto. Y dice el Rab, el Creador desea morar en las creaciones inferiores. Nuestro propósito en la vida, así como el propósito de la creación, es crear en nosotros mismos las condiciones apropiadas para que el divino more dentro de nosotros. Cuando se habla de la adoración a un ídolo, que en hebreo es Abodá Zará, el Rab la define como la adherencia a los deseos egoístas del cuerpo. En contraste, el trabajo espiritual, Abodat Hashem, Abodat HaKodesh, el trabajo espiritual resulta de la adherencia a los deseos o metas altruistas. Si aún no existen los deseos. El apego espiritual resulta o se da como resultado cuando las cualidades de los dos objetos espirituales son completamente similares. El amor espiritual es el sentimiento de apego total de dos cualidades opuestas, un ser humano y el Creador. Si los seres humanos no tienen el deseo de recuperar el poder de volver a gobernar sus propios deseos, pues entonces habrán logrado el amor verdadero del Creador, en vez de una simple subordinación a Él. La congruencia de cualidades implica que así como el Creador experimenta alegría de tener una influencia positiva sobre sus creaciones, pues los seres humanos experimentan alegría del reconocimiento que es posible retribuir algo al Creador. Esa percepción de retribuir, de regresar, de retornar, se conoce como Teshuvah. Implica nuestro regreso mientras vivamos en este mundo. El estado espiritual de la existencia en el tiempo en que nuestras almas fueron creadas, es decir, al estado del primer Adán antes de su caída. El retorno. Tenemos dos fuentes de acción y dos comienzos, dice el Rab. El intelecto y el corazón. El pensamiento y el deseo. Ambos deben pasar por una transformación de su base egoísta a una altruista. Todos nuestros placeres se experimentan a través del corazón. Por consiguiente,
si podemos rehusar cualquier placer terrenal o egoísta, si podemos rehusarlo, entonces mereceremos recibir los placeres verdaderos desde lo alto. ¿Por qué? Porque ya no estamos usando más nuestro egoísmo. Por otra parte, el intelecto no recibe placer por entender lo que está haciendo. Si pudiéramos involucrarnos en una acción en particular, por pura fe, más que por nuestro propio entendimiento, y proceder de manera contraria a los argumentos de la razón, es decir, ir por encima de la razón, entonces estamos eliminando el egoísmo en la mente y podremos seguir el razonamiento del Creador en vez de nuestra propia comprensión. Es algo muy sutil, es un trabajo muy profundo del no recompensarse. Porque muchas veces la comprensión de algo llega a ser un recibimiento de placer para ti mismo. Bueno, yo creo que con esto que acabo de mencionar, vamos a suspender aquí la lectura y la vamos a dejar para la ocasión. Todavía nos falta para terminar este punto y hay todavía mucho que hacer. Pero ¿por qué la estoy terminando en este punto, esta grabación? Porque tenemos que hacer un trabajo de reflexión de todo lo que acabamos de leer. Es decir, ya lo leímos, ya recibimos la información, pero aquí no acaba este asunto. Este asunto es reflexionar y discernir todo lo que acabas de oír respecto de lo que dice el Rab acerca del deseo de recibir placer para ti mismo. Es decir, si crees que con esto o esta lectura es suficiente, estás equivocado. Aquí hay que parar y graficarlo en tu interior y tratar de alcanzar lo que estás leyendo aplicado a ti. Porque una cosa es recibir la información y otra cosa es aplicarlo en ti. Y esto es la segunda parte de lo que estamos leyendo. Por eso detenemos un poco la grabación y nos vemos hasta la próxima grabación y ojalá puedas obtener ese discernimiento constante de aquí a seguir la otra grabación porque estás trabajando interiormente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo ahí y nos vemos para la siguiente grabación. Buenas noches, gracias.